hipoacusia, personas con discapacidad por no poder escuchar. Vamos a ir desarrollando algunas competencias. Conoce el concepto sobre discapacidad auditiva. Identifica las características del diagnóstico de discapacidad auditiva. Identifica la clasificación de la discapacidad auditiva y el tratamiento de rehabilitación para personas con discapacidad auditiva también, ¿no? Bien, entonces vamos a ir. La sordera, la hipoacusia, ¿no? Es la disminución de la percepción auditiva y se trata de un problema en especial, eh, ¿no? Por la importancia que tiene y más aún si es en la infancia, ¿no? Cuando es muy pequeño, a más pequeño sea el niño, aún no ha desarrollado su sistema nervioso central, todo su neurodesarrollo, ¿no? Incluyendo la parte auditiva, ¿no? Entonces, ahí tanto va a ser base de la comunicación para que pueda ir haciendo su desarrollo intelectual, su desarrollo social, ¿no? Porque estas están comunicadas de una manera tal eh, que son los pilares para que el niño interactúe. Lo primero que el niño va sintiendo son las voces que se le van haciendo familiares y así todos vamos incluso hasta mayores sintiendo emociones diversas cuando escuchamos nuevamente la voz de la familia, ¿no? Ya sea de la mamá, de la abuelita. Entonces vamos distinguiendo, vamos diferenciando desde muy pequeños y vamos aprendiendo a discriminar uno y otro sonido, ¿no? Cuando se asustan, cuando son ruidos muy, muy sonoros o cuando son suaves y así se van integrando melodías y todo lo que corresponde a la vida adulta. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando hay esa disminución, ¿no? Cuando hay una pérdida de este sentido auditivo y que el cual incluso puede ser total. Generalmente es parcial, poco lo que se puede escuchar, ¿no? Y no pueden, y puede ser a algunos sonidos. Pueden escuchar sonidos muy altos y por eso elevan mucho la voz, pero no los sonidos más bajos. Y puede ser en uno o en ambos oídos. Como todos los aspectos sensoriales, así como si tenemos dos ojos y tenemos uno muy sano y así el otro esté ausente, podemos mirar iguales en el oído. Así uno esté ausente y el otro está en muy buenas condiciones, se podrán captar la mayoría de los aspectos. Otros no, porque también sirve de un centro, ¿no? Esta audición y se tiene que equilibrar. Y ustedes se habrán dado cuenta cuando están usando audífonos y de un audífono para música, ¿no? U otro, el celular, y de pronto si se malogra un lado, es demasiado incómodo para poder seguir teniendo la misma sensación de cuando están ambos funcionando, ¿no? Muy bien. Las discapacidades en los niños y adolescentes, ¿no? Aquí vamos a ir viendo qué actividades se limitan, ¿no? Qué actividades no se pueden realizar completamente, mm, cuando hay una falta de audición. No se puede comunicar bien. Claro que pueden comunicarse con gestos, se pueden comunicar, pero ¿qué sucede si no ve los gestos? En especial el autocuidado, ¿no? Y cuando
hay una voz de alarma o simplemente se escucha un timbre, una campana, algo de advertencia y que es de alguna manera eh, la forma en que las personas han ido encontrando para poder dar aviso en masa, ¿no? A una población. Cómo se van a ir desempeñando en el hogar también. Las actividades del hogar necesitan eh, que la persona pueda estar escuchando, ya sean, bueno, si no va a utilizarse eh, electrodomésticos, pero sí para poder eh, igual dar las bienvenidas o saludar o que lleguen, tocan un timbre y no lo percibe, ¿no? La recreación, o sea, ahí cuando se está en grupo, amicalmente, todos empiezan a hablar y empiezan a sonreír de las bromas, de los recuerdos, de las anécdotas que puedan tener, y si la persona no escucha, no va a poder recrearse ni gozar como el resto de las personas, ¿no? Y tiene derecho a hacerlo. Por ende, la adaptación social no va a ser muy buena, ¿no? Se va a incomodar el ir porque no va a entender, ¿no? Solamente ve caras felices y no sabes por qué se están riendo, ¿no? El rol en la comunidad también, ¿no? ¿Qué rol va a cumplir? ¿Qué puede estar eligiendo si la persona tiene su sordera? Tendrá que elegir un rol, ya sea eh, un rol laboral, ¿no? Me refiero. Algo que donde no tenga necesariamente que estar de, del todo un 100% su audición. Sin embargo, la persona tiene derecho a realizar la ocupación, cumplir el rol como todos los demás, ¿no? Igual esto iría para el rol ocupacional, ¿no? Porque va a tener que verse restringido para los aspectos que puedan quedar sin necesidad de estar con una audición excelente. Lógico, funcionalmente, en el sentido que sea una persona eh, que pueda ya predisponer para otras actividades, ¿no? La preparación académica también va a ser algo limitada, ¿no? Está en pleno desarrollo, están tratando de ir obteniendo logros para su futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar haciendo para que pueda entender especialmente, ¿no? Las lecturas, ¿no? Para que empiece a entender cómo suena la A, la E, la I, la O diferentes, ¿no? Entonces, eh, porque acá las personas, igual para cualquier idioma, ¿no? Y siendo con sordera y siendo los fonemas diferentes muchas veces en las diferentes lenguas que se tienen, ¿no? Eh, tiene que igual que los demás irse adaptando. Más aún si se le coloca audífonos. No es que los audífonos sean más adelante, vamos a ver, sean mágicos y ya traen inmediatamente las pronunciaciones, especialmente el lenguaje comprensivo, ¿m? El autocontrol también, el poder, eh, la persona cuando no entiende algo, bueno, pregunta, pero ¿qué pasa si no puede preguntar? ¿Qué pasa si no puede entender la respuesta que le están dando? Esto también altera su autocontrol. Va a querer que todos lo ayuden a entender, a que pueda hacerse. Tal vez en los lugares como estamos en Lima sea fácil porque uno va a una u otra
institución pública o privada y nos van a ayudar. ¿Qué sucede en nuestro interior del país, donde no tienen estas facilidades? La persona muchas veces se resigna a esas limitaciones. Para el cuidado de la salud, que ya habíamos adelantado cuando hablábamos del autocuidado, ¿no? O sea, el poder comunicar, el poder evitar ante una alarma. mm, O sea, lógico, tenemos ahora mucha tecnología que pueden estar ayudándonos, ya sean con señas, luces, aplicaciones, etcétera. Pero eso igual es una limitante adicional para las personas que no pueden acceder a ellos, ¿no? No todos pueden comprarse un iPhone para poder ponerle ahí todas las aplicaciones y decir, pues, ya ahora sí, ¿no? Porque una cosa es incluso comprarlo con mucho sacrificio y después también tener que mantener ese equipo. Entonces, acá vamos a ir viendo, según esta clasificación, según la intensidad de la audición en decibeles, ¿no? Cuando es leve, va a ir más o menos entre 20 a 40 decibeles. Moderado, 40 a 60. Severo, 60 a 80. Profunda, más de 80 decibeles tiene que levantarse el volumen. ¿Y qué significa para lo que es cuando hay en cuanto a la voz, ¿no? Entonces, el desarrollo del habla y la voz. En el leve hay más o menos una leve alteración de la articulación. O sea, la persona logra articular, pero hay como que no pronunciara muy bien, porque no escucha bien las terminaciones generalmente, ¿no? Entonces, eh, puede hacer de repente algún, alguna letra adicional o de repente por ahí corta alguna consonante, ¿no? Alguna letra, pero bueno, o vocales también, para poder ir hablando, sino que si nosotros nos ponemos ahí a pensar y ver cómo suena la N, cuando nosotros decimos N, sí, ahí está la letra, pero si la tenemos que pronunciar, ya no suena tan fácil, ¿no? Entonces, especialmente cuando terminan las palabras en N, ¿no? Y cuando terminan las palabras en S, también podemos decir canción y entienden que termina en N. Cuando decimos cielos, entendemos que está terminando en S, pero la persona que no escucha muy bien tal vez no lo capta así, ¿no? Entonces hay una leve alteración en la articulación. Y en su lenguaje comprensivo, en lo que va entendiendo, no escucha la voz baja. Entonces, cuando alguien cuchichea, cuando alguien habla muy bajito, no lo está llegando a comprender. O sea, en darle un mensaje a la persona que no escucha bien con un cuchicheo es no darle el mensaje. La persona que tiene una hipoacusia leve, como va en los aspectos sociales, puede haber cierto retraimiento social, porque nota la persona que cuando habla, como que le quedan mirando, probablemente no porque, esta persona no habla bien, no, sino para poder prestar más atención a lo que quiere decir, porque las terminaciones de las palabras no las pronuncia muy bien, pero puede ser mal interpretado, ¿no? Y que se nos queden mirando, ¿no? No tanto por admiración, sino por duda de qué es lo que estamos diciendo. Y la persona puede sentir cierto retraimiento social por ello. Cuando hablamos de moderada, ¿no? La persona ya ahí sí ya tiene un poco más de dificultad para hablar.
Ahí no es solamente la articulación, sino ya un poco la pronunciación y pareciera como que abriera más las palabras, ¿no? Ya no dice pelota, sino dice pelota, ¿no? Un poco como que para ir acentuando, que no le falte nada cuando pronuncia, ¿no? Ya escucha parcialmente la voz normal, ya no la escucha como como en el leve, que si es cuchicheada, la escucha, pero aquí hay normalmente tiene que estar muy atento, tiene que hacer todo un gran esfuerzo para poder ir entendiéndola. Y en cuanto al aspecto social, ya la persona al no estar entendiendo, eh, ya su conducta varía, ¿no? Como que se aísla más, ya no, eh, no goza, no goza tanto de lo que los demás están riendo, los demás están admirándose de algo y él no lo logra porque no escucha algunas partes de lo que están diciendo. Ya cuando es severa, ¿no? En 60, 80 decibeles, ya su habla está muy alterada en la sintaxis y en la articulación. Ya acá estas pronunciaciones, o sea, los tonos, nosotros generalmente cuando estamos preocupados usamos un tono de voz, cuando estamos con mucha duda, empezamos a hacer nuestras énfasis en interrogantes, y en fin, igual hasta de la alegría, ¿no? Parece ya que cantáramos cuando queremos dar una noticia alegre o cuando queremos manifestar algo alegre. Entonces, pero la persona habla como si estuviera más abiertas las palabras. Hola, ah, ah. O sea, no entiende bien cómo suena la L, ¿no? No está entendiendo cómo suenan la ñ menos. Entonces, está tratando de pronunciar y sacar sonidos como los está casi mirando de los labios, ¿no? Entonces, no escucha ya la voz normal, ya no es parcialmente, no, simplemente no la escucha. Es como si alguien que estuviera mirando que todos abren y cierran la boca, ¿no? Pero sin emitir sonidos. Así lo siente, ¿no? La voz normal. O sea, hay que hablarle muy alto, entonces casi gritando. Ella, pero en la voz de grito sí la va escuchando, pero eh, tiene que prestar también atención, ¿no? Para ver qué es lo que le quieren decir. Hay un trastorno conductual marcado ya. O sea, al no entender qué es lo que le quieren decir, ¿no? Salvo que gritaran mucho, ya no goza de una actividad social. Al contrario, es algo que pues, incluso puede ser de motivo de enojo para la persona. Quieren que yo responda algo porque es parte de las conversaciones, que participe en todo, ¿no? Entonces, al no poder participar, se aísla más. Ya en profunda, más de 80 decibeles, un sonido muy demasiado alto, ¿no? Que no puede ser pronunciado ese volumen por la voz humana, ¿no? Entonces, ya ni siquiera puede escuchar por más que le gritemos, ¿no? Estamos gritando, sin embargo, no lo llegue a escuchar. Y la conducta, ¿no? Ya se relaciona muy poco, ¿no? Porque no escucha, no puede entender lo que le están queriendo decir ni siquiera las personas más cercanas, ¿no? Los de su entorno tampoco los está él aceptando mucho. Hay que ir entendiendo así cómo puede ser lo que padece la persona con discapacidad, y no va a ser un día, 2 días, muchos días. Entonces, la hipoacusia puede ser prelingüística, antes que el niño, ya así nace el niño, ¿no? O en momentos muy pequeñito, le sucede el problema antes de haber adquirido su lenguaje, antes de los 3, 4 años de edad,
Y generalmente en estos casos la pérdida auditiva ya son por factores genéticos o enfermedades que le van a dar durante su primer año de vida, ¿no? Entonces vemos niños que sí miran, pero que no están escuchando nada. Y pueden presentarse también las poslingüísticas. Ya la persona ya ha aprendido algunas palabras, ya decía muchas palabras incluso después de los 3, 4 años de edad. Entonces, si sabemos que a los 3 años el niño ya tiene muchas palabras, entonces aquí en esta característica ya va a ser diferente, ¿no? Ya va a ser diferente porque va a poder usar palabras que conocía, pero no necesariamente dependiendo del grado de auditivo de la pérdida, del grado de pérdida que tenga, podrá o no seguir pronunciando, porque podrá o no saber de qué se trata. También hay una clasificación según el lugar anatómico de afección. Puede ser conductiva, de transmisión, se presenta en oído externo o en oído medio, se puede provocar tapando el conducto auditivo externo, entorpeciendo el movimiento del tímpano o de los huesecillos, y este tipo de hipoacusia no suele rebasar los 60 decibeles. De todos modos es significativa, nunca va a llegar a ser profunda, pero hay que considerarla también. Según el lugar anatómico también tenemos la neurosensorial, ¿no? Es cuando hay una anormalidad en el oído interno. Puede estar dañada la cóclea, una cocleopatía, la vía neural, una neuropatía o ambas, ¿no? Y cuando se dañan las células ciliadas también de la cóclea, va a disminuir la audición. Esos movimientos, esos ritmos que nosotros podemos estar teniéndolos, si todo está armonioso, el sonido, ¿no? Y la palabra va saliendo igual de una manera muy, muy sencilla, muy fácil, muy cotidiana, especialmente cuando hay alteraciones de las células ciliadas, vamos a ver que para los tonos agudos son los que no van a escuchar, ¿no? La persona le habla un poco gritando y no le entiende. La persona le empieza a hablar en voz gruesa y le entiende. Pueden ser mixtas, cuando se superponen, pueden ser conductivos y neurosensoriales, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno de los dos. Pueden ser genéticos también, ¿no? Asociados a otras anomalías. Hay que tener mucho cuidado. Siempre evaluemos al paciente. No nos olvidemos nunca de nuestra semiología. Cómo es que nosotros tenemos que hacer nuestra historia, ¿no? Entonces pueden estar y cómo los vamos a revisar. Otras anomalías o síndromes genéticos, puede haber agenesia de estructuras cocleares asociados a anomalías craneofaciales, ¿no? Las cromosomopatías, malformaciones congénitas del oído interno. Entonces, ahí vamos a ir observando. También pueden ser por infecciones intrauterinas, TORCH, sífilis, irradiaciones en la madre gestante, drogas ototóxicas durante el embarazo o al niño también, ¿no? Cuando está muy pequeñito, hemorragias maternas de cualquier causa, expulsivos prolongados, prematuridad. ¿M? Ahí hay que tener, porque todos ellos pueden ser prevenibles. Los genéticos no, pero los demás, incluso hay genéticos que sí, ¿no? La infancia y la adultez, las infecciones virales y bacterianas, la meningitis, las otitis media serosa a repetición que pueden ir causando daño, ¿no? Entonces, y hay que estar atentos. No es que, no, solamente es una otitis. No, no. Piensen en que pueden más adelante presentar su hipoacusia. Enfermedades sistémicas, virales,
especialmente las asintomáticas, como el sarampión, la rubiola, la varicela, la parotiditis, ¿no? La tosferina, el herpes y el virus de la gripe, enfermedades endocrinas como la diabetes, las alteraciones tiroideas, enfermedades autoinmunes también pueden causar esta hipoacusia. Los fármacos ototóxicos, los solventes orgánicos, los síndromes asociados a la hipoacusia, la sordera súbita, que puede ser de causa viral, la bacteriana también, vascular, ototóxica, traumática, la enfermedad de Meniere, un traumatismo encéfalo-craneano con lesiones craneales o vasculares. Es muy común ver también, eh, no ver en la actualidad, ¿no? Pero sí por una explosión, las ondas explosivas. En la época del terrorismo había ese, esos daños, ¿no? Las personas salían y estaban muy cerca de los lugares donde hacían esas explosiones y podían perder la audición. Otra de las causas pueden ser traumatismos ópticos, ¿no? Timpánicos, especialmente por ondas explosivas que ya habíamos mencionado, los neurinomas del acústico, la compresión neural extrínseca, un tuberculoma, metástasis, aneurismas, meningiomas, síndrome de Ramsay-Hunt, esclerosis múltiple, la contaminación sonora o explosión al ruido causando trauma acústico agudo o crónico, esa limpieza de con los hisopos, ¿no? Hay que tener cuidado. Es solo para el externo, son para limpiezas externas. No hay que causar perforaciones. ¿M? Factores de riesgo, la ventilación mecánica durante más de 5 días en el niño recién nacido, el uso de fármacos ototóxicos por el niño o por la madre durante el embarazo, el traumatismo craneal con pérdida de conciencia o fractura craneal, que de alguna manera lo habíamos mencionado. ¿Mm? La hipoxia isquémica por isquemia perinatal, la hemorragia intracraneal, la meningitis bacteriana, la otitis media crónica recidivante, hasta ahí las prevenibles, todas prevenibles. ¿Cuáles podrían ser las no prevenibles? La historia familiar de hipoacusia neurosensorial congénita que se presenta en el recién nacido o durante la primera infancia, ¿no? Las malformaciones craneofaciales, incluyendo anomalías de pabellón y conducto auditivo, síndromes asociados a hipoacusia también, ahí tenemos, ¿m? Las prevenibles. Aquí están, vamos a repetir, meningitis, encefalitis bacterianas, incluyendo las específicas como tuberculosis o LUES, pueden cursar con hipoacusia que muchas veces son profundas. De ahí la importancia de evitar infecciones, de orientar bien a nuestra población. Pareciera tan simple y que todos lo deben de conocer, decimos nosotros, con un lavado de manos, con esto, con un poco más de higiene, pero no siempre las personas saben que eso que eso se llama prevención y que les puede prevenir otras enfermedades o las enfermedades. Entonces, recordémoselo de una manera muy amical, de una manera cotidiana para ellos. Traumatismo craneal con pérdida de conciencia o fractura craneal, la otitis media secretora, recurrente y persistente, uso de fármacos ototóxicos. Es terrible muchas veces cuando uno escucha a la mamá decir, uy, sí, se cayó, se subió al segundo piso y se cayó, ¡pac!, ¿no? Y le sangró el oídito. Mm.
Entonces, no solamente por el dolor que le puede haber causado al niño, sino también por las secuelas que le va a ir quedando. Siempre se hace necesario diferenciar la sordera de otros síndromes, porque así el niño con un autismo infantil, ustedes lo ven y no les habla, no les hace caso, ni mira, y, o sea, uno le acerca la campanita, le acerca otras cosas, llaveros, y el niño ni se inmuta. Ah, uno dice es sordo, sí o sí. Pero cuando van a hacer los potenciales evocados auditivos, no, una audición excelente. O un retardo mental, aquí es, ¿no? El niño puede ser que no entienda lo que se le dice, no está entendiendo y por eso no responde. Y alguien podría pensar también, sordera. O al revés, no, tiene su retardo mental, tiene su retardo. Sí, de hecho que sí, porque no contesta, no entiende nada. Y, y no era un retardo mental, era una sordera. Los retardos del desarrollo del lenguaje, de causa orgánico cerebral, que hay que tener mucho cuidado. La esquizofrenia también puede ser confundida, ¿no? La sordera verbal, cuando hay alteración de corteza cerebral auditiva. La sordera psicógena, bien, entonces hay que siempre hacer eh, nuestra historia de tal manera que cuando tengamos nuestros diagnósticos alternativos, los consideremos, los evaluemos, nos aseguremos de los diagnósticos. La hipoacusia es una entidad tratable y los resultados del tratamiento dependen de lo precoz del diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre ya sabemos que todas las patologías que nosotros tratemos, lo hagamos de manera más oportuna posible, pero además, si tenemos ya la oportunidad de hacer el manejo, lo hagamos. Tenemos que derivar, por eso estamos sospechando, hay que derivarlo, ¿no? Al especialista para que pueda realizar su manejo, su tratamiento oportuno. Y se considera adecuado que el diagnóstico de la hipoacusia se realice en los primeros 6 meses de vida, cuando es así congénito, que ya tenemos todos los antecedentes maternos y decimos, uy, si es posible. Entonces empecemos haciéndole ya sus pruebas, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico temprano y a un manejo muy oportuno y temprano. En un niño se debe aprovechar al máximo su audición residual, ¿no? Entre las opciones audífonos, implantes cocleares, prótesis auditivas ancladas al hueso y otros dispositivos de ayuda, ¿no? Entonces, lo que presente el niño, las oportunidades que podamos brindarle, eso hay que hacer por este niñito. Los audífonos, ¿no? Cuyo objetivo está indicado en personas de toda edad. Ahí no hay edades. Pueden ser incluso los bebés con pérdidas auditivas que pueden distinguir mejor los sonidos si usan audífonos, desde los 2 meses incluso. Esto puede darles la oportunidad de aprender a hablar antes de los 2 años. O sea, hacer un desarrollo, un neurodesarrollo del lenguaje, ¿no? Acorde a todos, a los demás niños. Muy bien. Los implantes cocleares también, ¿no? El implante coclear puede ayudar a los niños con hipoacusia grave y profunda desde muy temprana edad. El implante coclear tiene dos componentes principales, una interna mediante cirugía y otra externa después de la operación. Entonces, sí, ahí es importante que las personas conozcan. Ahora, en Perú todavía no tenemos tantas oportunidades como para hacer este tipo de manejo, ¿no? Más trabajan en salud, pero aún así con muchas limitaciones de tiempos, de personal, porque no es solamente colocarle el equipo, ¿no? Ya le colocaron, ya, ahora sí, está todo muy bien, ya va a poder empezar a hablar. No,
después tiene que hacer, ¿qué? Tiene que hacer una terapia de lenguaje ya específica. Los que se ponen audífonos igualmente, ¿no? Tendrán que ir aprendiendo a diferenciar qué significa ese sonido. ¿Es un pito? ¿Es alguien está silbando? ¿O es un pajarito cantando? O sea, ahí hay que ir viendo que pueda diferenciarlo, ¿no? Y que por ello, va a ir llevando y con mucha paciencia explicarle cada cosa. Es un niño todavía muy pequeño, ¿no? O un niño de repente mayor, pero que ha estado hasta ese momento con otra forma de comunicarse. Es necesario contar con el apoyo familiar, ¿no? No solamente para que autoricen la intervención quirúrgica, sino para que después puedan llevarle a sus terapias, ¿no? De sus hijos es algo inesperado, los padres suelen necesitar tiempo y apoyo para adaptarse a la pérdida auditiva de su niño. No, no es que le vamos a decir sí, le voy a decir ahorita, cuanto antes, rápido, para que tome sus acciones ya. No, ¿no? O sea, le decimos, después ya esperamos que el padre se recomponga un poco para decirle todas las alternativas de tratamiento. El aprendizaje de lengua en centros educativos también, ¿no? Perdón, el aprendizaje de lenguaje. Con pérdida auditiva necesitan adquirir las habilidades especiales para ayudarlos a aprender el lenguaje, ¿no? Estas destrezas acompañan a los audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos que ayudan a la audición, ¿no? Y además de ya ellos poder ir escuchando, sintiendo las palabras y además aprenderlas todas, ya después también tendrán que hacer su aprendizaje escolar. Tienen que aprender a leer y escribir como todos, sumar, restar, multiplicar, ¿no? Ya para ello hay que ayudarlo previamente a esa comunicación con audífonos, con implantes, con cualquier dispositivo que tenga. De prevenir la acción de los factores de riesgo, lo que habíamos dicho. Eso no podemos cansarnos, esto no podríamos repetitivo, la prevención, que después nos vamos ya no a ir recordando muy bien. Viene un paciente, viene el siguiente, o sea, todos están ya con patologías. ¿Y cuándo haré prevención? Hagamos para el resto de la población, porque no es que estamos atendiendo al 100% de la población que está mal, no, ¿no? Estamos atendiendo a las personas que tienen estos problemas. Entonces, el resto que queda, hay que irles educando en prevención. La institucionalización del parto y su manejo adecuado, pues sí, eso, si bien es cierto, debemos vigilar, ¿no? Porque alguien puede decir, pero para eso están ya los otros profesionales. Sí, pero cuando estemos en serums, lo más probable es que vamos a ser los responsables de ello. El estímulo familiar, la nutrición adecuada también, ¿no? La nutrición es base, es importantísima, ¿no? Para que el niño pueda eh, no solamente pasar el momento de la cirugía, sino para después tener la suficiente resistencia para todo lo que es su tratamiento. Y ante cualquier tipo de hipoacusia, esta debe abordarse esencialmente con un enfoque preventivo a fin de evitar que dicha condición progrese. Que tenga una hipoacusia leve. Ya, ¿quiere decir que no va a avanzar? Podría avanzar. Podrían haber qué factores, si yo no estoy escuchando, si yo no le he interrogado. Acuerden que en adultos, los que trabajan en minas, los que trabajan muy expuestos a ruidos intensos en las calles, etcétera, pueden estar incrementándose. Entonces, es hacerle la parte preventiva, los aspectos preventivos, evitar que progrese en su evolución. La prevención de discapacidades por hipoacusia es una necesidad de dar cauce a las múltiples y diversas acciones para prevenir
y controlar todas las circunstancias posibles. ¿No? Las discapacidades entonces se manifiestan con diversas limitaciones de actividades que ya las hemos revisado, esos autocuidados, cómo es un niño que está él creciendo, desarrollándose, ¿no? Que además es un centro de equilibrio también, recuerden, todo lo que es el aparato auditivo. Entonces, necesita el niño para que esté indemne para poder empezar a caminar mejor, ¿no? O pronto. Las discapacidades se manifiestan entonces así. El diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿no? Y regular prevención de complicaciones, el seguimiento de los casos detectados y la referencia oportuna también, ¿no? Eso es. Esta es la bibliografía. Vamos a escuchar algo sobre los audífonos, algo cortito. Todavía están viendo, ¿no, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Hola a todos, mi nombre es Daniel de la Torre Diamante, soy otorrinolaringólogo y en este breve video vamos a ver qué son los audífonos, qué tipos de audífonos tenemos, qué prestaciones tienen y cuándo se indican los audífonos. Si te gusta el video, dale like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Vamos a empezar con qué son los audífonos. Los audífonos son dispositivos que permiten la amplificación de los sonidos, por lo tanto son una herramienta para la estimulación acústica en personas que padecen hipoacusia, o sea, pérdida de audición. A grandes rasgos constan de un micrófono que capta el sonido, un sistema electrónico que lo decodifica y un parlante que amplifica el sonido ambiente enfocándose principalmente en la palabra. ¿Cómo funcionan los audífonos? Al amplificar los sonidos, y en especial la voz humana, los audífonos mejoran la discriminación y el entendimiento de las palabras, por lo cual hacen mucho más fácil la comunicación en personas con pérdidas de audición leve, moderadas o, en algunos casos, severas. Para poder amplificar acústicamente, el audífono necesita que haya algo de audición para poder estimular. Los audífonos se adaptan tanto a las pérdidas auditivas conductivas o neurosensoriales, o sea, las que son por alteraciones del oído medio o interno respectivamente, y también para las pérdidas en alguna franja del espectro frecuencial, ya sean graves, medios o agudos. En los casos en los cuales prácticamente no hay restos auditivos, la alternativa puede ser un implante coclear, del cual hablaremos en próximas publicaciones. ¿Cuándo se debe utilizar un audífono? En general, cuando existe una pérdida de audición que interfiere con la comunicación, el audífono debe indicarse cuando hay una necesidad del paciente de escuchar mejor o, mejor dicho, de discriminar mejor. Para que el audífono pueda dar un buen rendimiento, como dijimos anteriormente, es necesario que el oído tenga un resto de audición para así poder amplificar acústicamente. En general, los audífonos funcionan muy bien cuando a alta intensidad de la palabra se mantiene una buena discriminación de la misma, lo cual es frecuente en hipoacusias leves o moderadas. ¿Qué tipos de audífonos existen? Los audífonos pueden dividirse a grandes rasgos en intracanales o retroauriculares. Los primeros son los que integran a todos los componentes del audífono en una pequeña carcasa que se introduce en el conducto auditivo externo. Para poder usar estos audífonos, lo ideal es tener un tamaño de conducto amplio y que la pérdida auditiva sea leve o moderada. Los audífonos retroauriculares pueden indicarse para cualquier tipo de pérdida auditiva. Existen algunos más estéticos y pequeños que parecen invisibles y también los más potentes para pérdidas mayores con un tamaño levemente mayor. ¿Cuáles son las nuevas funciones de los audífonos? Los audífonos modernos tienen varias ventajas, entre ellas la conectividad mediante Bluetooth con el celular, lo cual permite que el paciente pueda escuchar las llamadas o reproducir contenido desde su celular sin necesidad de llevarse el dispositivo a la oreja. La conectividad también puede ser con otros dispositivos que permitan, por ejemplo, que el usuario pueda escuchar mediante un dispositivo a otra persona que está a metros de distancia de manera directa y, por lo tanto, evitar la mayoría del ruido ambiente. ¿Qué otras funciones tienen los audífonos? Los audífonos pueden utilizarse también para el tratamiento de los acúfenos, tinnitus o también llamados zumbidos. Al amplificar las frecuencias con pérdida auditiva, generan una mejora en la sensación del acúfeno. Además, los audífonos modernos presentan enmascaradores que pueden disminuir la sensación molesta del acúfeno. También existen los audífonos tipo cross, que son los que se utilizan cuando existe una pérdida total de audición de un oído y el otro tiene una audición normal. Se coloca un receptor de sonido en el oído que no escucha y este retransmite el sonido de ese campo auditivo mediante Bluetooth a el oído sano.
donde tenemos que colocar un audífono que reciba la señal del lado contrario. De esta manera se puede mejorar considerablemente el disconfort que produce la pérdida total de audición de un solo oído. ¿Qué debo hacer si siento pérdida de audición? Se debe consultar con un otorrinolaringólogo, el cual debe solicitar una audiometría y una logoaudiometría, que es la medición del entendimiento de las palabras. Si en estos estudios se constata una hipoacusia, puede indicarse una prueba de audífonos, en la cual se estimará el beneficio que aportan los mismos y en base a la recomendación del otorrinolaringólogo y las necesidades del paciente se realizará la indicación del dispositivo. Hice este video explicativo por un lado, para contarles cómo y cuándo usar un audífono, pero también para desmitificar que los audífonos son antiestéticos y recordemos que se nota más no escuchar. Hola a todos. A ir con presten atención. Hace poco pude volver a escuchar tus últimos audios de WhatsApp. Charo, ¿te llega este mensaje? ¿Podemos hablar por acá? Bueno, arrancá. Nunca me sentí sordo. Es más, toda mi asimilación de la sordera vino con vos. Sari, mira papá. Sarito, mira papá. Sari. ¿Y por qué no querían con mamá que me opere? ¿Qué miedos tenían? Todos. Dejar de escuchar fue confuso para mí, tenía mucho enojo, mucha ira. Soy una persona que tiene autoestima muy baja y me cuesta mucho aceptar mi sordera. Yo nací con hipoacusia bilateral profunda. Me operaron y me pusieron los implantes. ¿Cómo es tu silencio cuando te sacas los implantes? Tranquilo, y más cuando duermo, porque puedo soñar en los sueños más profundos. La hipoacusia me hacía diferente y nadie quería notarlo. Cyborg. Cyborg es, ¿no? La pronunciación. ¿Y qué pasa si yo me apago el implante y el audífono, pa? Desapareces. ¿No? Ese es lo que se les ha traído para la primera clase sensorial sobre pérdida auditiva, ¿no? La sordera o la hipoacusia. Entonces, vamos a ir. ¿Cómo están? ¿Muy cansados? ¿Seguimos? ¿Doctores? Sí, doctora. Vamos entonces a ir compartiendo. Muy bien. Bien. Vamos entonces